Bueno, señores, entonces continuamos viendo los conceptos más importantes de la programación orientada a objetos. La última vez vimos la otra vez vimos estos conceptos básicos y explicamos este diagrama de composición, donde estábamos diciendo que la composición se daba cuando una clase, en este caso la clase empleado, tiene dentro de sus atributos otra clase, en este caso objetos de la clase fecha. Y explicamos, aquí está el código. Bueno, y ahora vamos a otro concepto más poderoso, y es el concepto de herencia. Si hay algo que caracteriza y hace importante la programación orientada a objetos es la herencia. Donde no fuera por la herencia, la reutilización de código no podría tener los niveles que tiene hoy en día. Vamos a entender este diagrama de clases y vamos a entender el modelo de negocios de lo que trato de plantear acá. Supónganse que fuimos contratados para desarrollar un sistema de nómina de una empresa que vende autos. Y en la empresa que vende autos tenemos diferentes clases de empleados. Tenemos unos empleados asalariados, ganan un sueldo fijo mensual, por ejemplo la secretaria. Tenemos otros empleados que son, digamos, todos los vendedores, tenemos empleados por comisión. Empleados por comisión ganan dependiendo de la cantidad de vehículos que vendan. Tenemos otra clase de empleados que son empleados por horas. Es un empleado que si trabaja 10 horas le pago 10 horas, si trabaja 20 horas le pago 20 horas, etc. Ahora, hay otra clase de empleados que son los empleados base más comisión, o sea, empleados que aparte de que les doy una comisión de las ventas, también les doy un salario base. Digamos un empleado, un vendedor nuevo empieza con salario base, la comisión es más baja y cuando ya tiene cierta clientela, pues ya no se le paga una comisión base, pero se le aumenta la tarifa de comisión. Si ustedes se dan cuenta, en este diagrama de clases, vamos a identificar lo siguiente. Lo primero es que todas las clases heredan de la clase empleado. Entonces la clase empleado va a ser como una superclase de empleados que tienen las definiciones comunes a todos los empleados. ¿Qué tienen todos los empleados independiente del tipo que sean? Tienen apellidos, cédulas y nombres. ¿Qué tiene el empleado asalariado especial? Tiene un salario semanal. ¿Qué tiene el empleado por comisión de especial? Tiene una tarifa de comisión, unas ventas brutas. ¿Qué tiene el empleado por horas? Tiene un número de horas trabajadas y un valor de la hora. Entonces, si se dan cuenta, cada clase va a implementar los atributos y las características especiales que tiene cada empleado. Ahora, si se fijan en esto, que es bien importante, fíjense en la palabra empleado, el tipo de letra. Vean el tipo de letra de empleado y fíjense en el tipo de letra de las otras clases. Si pueden observar, se dan cuenta que la palabra empleado está en itálica. ¿Qué significa que la palabra empleado esté en itálica? Significa que eso es una clase abstracta. Ahora, ¿qué es una clase abstracta? Una clase abstracta es una clase en la cual no se pueden declarar objetos de esa clase. Es una clase que va a ser una clase que nos va a servir como plantilla y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque no hay empleados. Me hago entender, o sea, hay empleado asalariado, hay empleado por comisión y hay empleado por horas. A mí no me contratan como empleado, a mí me contratan como empleado asalariado o me contratan como empleado por comisión. No me pueden contratar como empleado. Eso de empleado es algo abstracto, es algo ahí genérico en el cual no existen y no podemos definir objetos de la clase empleado. Sí vamos a poder definir objetos de la clase empleado asalariado. Ahora, ¿qué más podemos decir? Si se fijan aquí en los métodos de empleado, tenemos un método que llama el método de ingresos. Y el método de ingresos es especial versus los otros métodos porque si ustedes se fijan, el método de ingresos también está en itálica. ¿Qué significa ese método? Que ese método es un método abstracto. ¿Qué significa que sea un método abstracto? Que nosotros, que las clases que hereden de la clase, pues las clases que hereden de la clase empleado, deben, o sea, tienen que implementar el método de ingresos. O sea, no es si quieren, no es pues que quedaría bien, que muy bacano, que chévere implementar el método, no. Lo tienen que implementar. Hasta un segundo antes, lo único que teníamos que hacer en esta vida era morirnos. De ahora en adelante vamos a tener que morirnos y vamos a tener que implementar los métodos abstractos de las clases abstractas cuando heredemos esos métodos de una clase abstracta. Eso, digamos, suena enredado, pero es más fácil en la vida, pues más fácil cuando construyamos la aplicación. Entonces, voy a dejar aquí mi diagrama de clases y aquí en la presentación que también les voy a subirles todo este código, que es casi el mismo que yo voy a hacer, pues yo le modifico algunas cositas porque voy aprendiendo, yo me voy inspirando y voy cambiando cosas según la clase. Vamos a tener aquí la clase herencia, vamos a implementar este diagrama de clases. Entonces, por el momento voy a correr esto por acá. Ustedes obviamente no ven esa pantalla y vamos a crear un nuevo proyecto. Yo ya tengo por aquí el NetBeans abierto y vamos a crear un nuevo proyecto y este proyecto vamos a llamarlo Next
Voy a grabarlo por acá en otra ubicación porque ya tengo ese por allá definido. Voy a grabarlo por aquí en el equipo, en la unidad C. Lo voy a grabar por aquí en una carpeta temporal. Y en este lo voy a llamar, vamos a llamar este proyecto herencia. Y la clase principal no le vamos a llamar herencia, sino que la clase principal le vamos a llamar prueba sistema nómina. Y vamos a decir que nos cree el main class. Finish. Ok. Ahí está. Yo aquí tengo pues la letra un poquito agrandadita para que quede más fácil la visualización del video. Igual pueden poner el video en high definition para que lo vean a mayor resolución. Bueno, ahora nuestro sistema nómina, aquí tienen la prueba sistema nómina con el método main, esta clase que acabamos de crear aquí, es esta primera clasecita que tenemos acá. Voy a agrandar esto un tantito para que la veamos bien. Es esta clase, ahí tenemos, prueba sistema anónima, tiene su sistema main que recibe un arreglo de string y vuelve un boy. Hasta el momento es lo que hemos hecho. Ahora vamos a concentrarnos en la clase empleado. Entonces, vamos a decir aquí en el paquete herencia, vamos a darle clic derecho, vamos a crear una nueva clase y en este momento vamos a decirle que va a ser la clase empleado. Ahora, ¿qué tiene la clase empleado? Primero, public class. Vamos a decirle public, vamos a agregarle un apellido a esto, vamos a decirle public abstract class. Cuando le decimos public abstract class, ya estamos obligando, ya la estamos volviendo abstracta. Estamos diciéndole al sistema, la estamos poniendo aquí en cursiva. Ahora, los atributos de esta clase tiene un atributo privado, es un string, y este string va a ser, vamos a tener los nombres, aparte de que tenemos los nombres, también tenemos los apellidos, y también tenemos la cédula. Ahí está. Esto, la clase, aunque tiene muchos métodos, tiene por acá un constructor. El constructor recibe string, recibe 3 strings, equivalen a los nombres, apellidos y cédula. Fácil. Vamos a decirle a Andemins que nos ayude con eso. Entonces, clic derecho, vamos a decirle insert code, y aquí en el insert code, digámosle que vamos a insertar un constructor, y le marcamos los 3 atributos. Generate. Ahí genera el constructor. Más luego necesitamos los métodos para establecer estas propiedades que son privadas. Esos métodos son los métodos getter and setter. Entonces vamos a decirle clic derecho, insert code, y aquí le decimos getter and setter y los marcamos todos. Y ahí tenemos el get nombre para establecer los nombres, el get nombres para obtener los nombres, el set nombres para obtener los nombres, el get de apellidos para poner los apellidos, get de apellidos para establecer los apellidos y así y viceversa. Ahora, ya hemos hecho casi todos los métodos de aquí. Ahora, hay un método de ingresos que es un método que es abstracto. Entonces, cuando el método es abstracto, vamos a decirle public, le decimos aquí el apellido, abstract, le ponemos aquí el tipo de retorno, que este nos debe devolver un doble, y el nombre del método. El método se llama ingresos. Ok. Y este método no recibe parámetros. ¿Por qué? Porque no va a ser la forma como perciben los ingresos un empleado asalariado, que un empleado por comisión, que un empleado por horas, etc. Bueno, algo que me falta decirle, esta flecha es lo que dice herencia. Entonces, la clase empleado por comisión hereda de la clase empleado. Pero si se fijan, la clase empleado base más comisión hereda de la clase empleado por comisión. Pero una de las teorías más importantes, de los conceptos más poderosos es que al yo heredar del padre, automáticamente heredo del hijo. Y si tuviera 500 herencias de ahí para arriba, heredaba la última clase, heredaba la sucesión de todo lo que han heredado las clases anteriores. Y eso lo vamos a poder demostrar ahora cuando estemos desarrollando el código. Entonces, aquí al momento de decirle que esto es una clase, es un método abstracto, eso obliga a las clases que hereden, que van a heredar de esta clase empleados, van a heredar eso. Bueno, por último, es muy importante que definamos el método toString. Porque toString es cómo vamos a imprimir el objeto, cómo lo vamos a imprimir, cómo lo vamos a manipular, cómo lo vamos a combinar. Entonces aquí vamos a decirle insert code y vamos a insertar un toString. Yo lo voy a insertar vacío porque prefiero crearlo personalizado. Y para crear este toString vamos a utilizar un método de la clase string. La clase string tiene un método que se llama el método format. Y el método format vamos a colocarle lo siguiente. Vamos a colocar porcentaje, porcentaje, porcentaje S, porcentaje S. Este es porcentaje S, es porcentaje S. ¿A qué van a corresponder? Van a corresponder al atributo nombres y al atributo apellidos. Hasta ahí que va, es los nombres y los apellidos separados por un espacio. Luego vamos a saltar de línea y vamos a colocar un tabulador. Y por último coloquemos la cédula
dos puntos, espacio y colocamos nuevamente porcentaje S. ¿Este porcentaje S a qué equivale? Equivale a la cédula. Y ahí está nuestro toString. Y no solamente está nuestro toString, sino que está la clase empleado. Si nosotros, esta clase como es abstracta, yo no puedo definir objetos de esta clase. Se los compruebo. Si nosotros aquí en prueba sistema nómina queremos decirle que la clase empleado, cree el empleado 1 igual a new empleado, entonces vea que en este momento esto nos saca, esto no nos va a dejar hacerlo. ¿Por qué? Podemos, después yo salvo aquí, ahora sí, vea que automáticamente cuando hacemos esto, aquí nos saca un error. ¿Por qué? Dice, empleado es abstracto y no puede ser instanciado. Entonces esto no lo podemos hacer. Entonces vamos a borrar esto porque no se puede hacer. Ahora sí, vamos a crear, ya no tenemos la clase empleado, sino que volvamos a nuestro esquema de diagrama de clases y vamos con esta, el empleado asalariado. Entonces vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirle en herencia, clic derecho, new Java class, y vamos a crear otra clase llamada el empleado asalariado. Ok, borremos esos comentarios. Y el empleado asalariado, ¿qué tiene de especial? Tiene un atributo que llama salario semanal, que es un doble. Entonces le decimos private, doble, y aquí le decimos salario semanal. Ahora, y luego viene un constructor. Bueno, esta clase le tenemos que decir que hereda de la clase empleado. Entonces, para decirle que hereda, utilizamos la palabra reservada extends y luego le damos el nombre de la clase que vamos a usar. Entonces le decimos la clase empleado asalariado hereda de la clase empleado. Si ustedes se fijan, aquí saca automáticamente un error. Si me fijo en el error que dice empleado asalariado, no es abstracta y no está sobrescribiendo el método de ingresos en la clase empleada. Entonces, tenemos que sobrescribir ese método. Ahora lo vamos a sobrescribir. Creemos el constructor. Cuando yo le digo que voy a insertar el código y le digo genere constructor, oh caramba. Espérate que aquí estoy haciendo, aquí hice un errorcito. Cuando yo le digo aquí insert code y le digo que genere el constructor, entonces él aquí me dice genere el constructor con ese atributo, pero ojo lo que pasa. Cuando yo genere el constructor, vea lo que nos salió. Nombres, apellidos y cédula. ¿Por qué? Para yo crear un empleado, como estoy heredando de empleado asalariado, le tengo que pasar los nombres, apellidos y cédula. Ahora, él me coloca este atributo, me lo coloca de primero. Yo prefiero por orden en mi código dejar este atributo aquí de último. Y una línea, esta linecita rojas, es la alerta que ya me pasé, entonces vamos a dejarlo así. ¿Qué significa eso? Que le estamos pasando como constructor al empleado asalariado los nombres, los apellidos y la cédula. Y obviamente el salario semanal. Dentro del constructor de empleado asalariado, ¿qué estamos haciendo? Estamos llamando el constructor de la superclase y le estamos pasando los nombres, los apellidos y la cédula. O sea, ¿para qué? Ya los tiene todos los métodos. ¿Qué nos queda faltando en esta clase de empleado asalariado? Definamos los métodos y los getter y setter del nuevo atributo, getter y setter del salario semanal, aquí genera el getter y el setter es uno solo, y ahora vamos a implementar el salario, el método abstracto. Entonces para implementar el método abstracto le decimos clic derecho, insert code, y ya le vamos a decir que vamos a hacer aquí lo que dice implement method. Cuando le decimos implement method, él me dice tenés que implementar el método de ingresos, y él me crea aquí una sección. Entonces esta sección pues la vamos a borrar. Y ahora, ¿cómo son los ingresos de un salario, de un empleado asalariado? Fácil, simplemente le tenemos que decir return y es el salario semanal. El salario semanal equivale a los ingresos de un empleado asalariado. Ya lo tenemos, ya no nos vea que ya la clase ya dejó de sacar error. Ahora vamos a insertar el toString de esta clase. Cuando insertamos el toString de esta clase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí return, lo mismo de la clase string. Vamos a utilizar el método format. Y en el método format vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle empleado asalariado. Vamos a darle 2 puntos y vamos a imprimir el empleado asalariado, porcentaje S. Este porcentaje S aquí corresponde. Vamos a decirle, vamos a involucrar dentro del toString, dentro del toString de empleado asalariado, vamos a involucrar el toString de empleado. Entonces nos va a mostrar nombres, apellidos y cédula. Luego de esto, volvemos a saltar de línea, volvemos a colocar un tabulador y luego le vamos a colocar aquí ingresos. Ingresos. Y luego de que le colocamos los ingresos,
vamos a colocar aquí ingresos y ya le vamos a formatear, entonces le vamos a decir pesos y aquí colocamos una variable que es pesos, punto 2F, significa que es para que nos coloque los ingresos, luego sigue la variable ingresos, o sea que es que vamos a involucrar aquí el método ingresos para que me lo coloque con separadores de miles y con 2 signos decimales. Y de esta clase sí podemos ejecutar, de este empleado asalariado, sí podemos definir una clase. Vamos a probar, entonces vamos a decirle que vamos a crear de la clase empleado, vamos a crear un empleado 1 y el empleado 1 va a ser, vamos a crear de la clase empleado asalariado un empleado 1 y este empleado 1 va a ser igual a new empleado asalariado y ya le colocamos los parámetros, nombres del empleado asalariado, entonces coloquémosle aquí cualquier cosa, coloquémosle por decir algo Bob, apellidos, coloquémosle aquí Marley, cédula de Bob Marley, pongámosle que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego sigue el salario semanal, entonces pongámosle por ejemplo que el salario semanal de Bob Marley sea 1.234.540 y listo, ahí está el empleado asalariado, lo podemos imprimir, entonces simplemente le vamos a decir system.out.println y aquí le digo imprímame el empleado 1, el toString no tengo necesidad de colocarlo, si no lo coloco es como si lo estuviera haciendo. Vamos a darle play al proyecto para probar lo que hemos hecho hasta el momento y analizar la salida. Entonces, aquí nos aparece empleado asalariado, Bob Marley, cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ingresos 1.234.540. Si ustedes se dan cuenta, este pedazo que hay aquí es el toString de la superclase y el resto es el toString de nuestra clase. Entonces, ahí está, una berraquera, ¿sí o qué? Nos está mostrando el primer pedazo, nos está mostrando el primer pedazo del substring, nos está mostrando el primer, en el toString del empleado asalariado, estamos utilizando el toString de la clase empleado. Bueno, ahora, esa era el empleado asalariado, ahora vamos para la otra clase. No siempre el salario lo vamos a obtener, los ingresos los vamos a obtener de la misma forma. Vamos a mirar lo que pasa cuando tenemos el empleado por horas. La clase empleado por horas, primero quitémosle los comentarios y lo mismo. La clase empleado por horas también le vamos a colocar que extiende la clase empleado y la clase empleado por horas, ¿qué atributos tiene de especiales? Tiene el empleado por horas, tiene de especial unas horas trabajadas y un valor de la hora. Voy a cambiar aquí los nombrecitos para que sea más claro por horas trabajadas y valor hora. Entonces, vamos a decirle que tenemos dos atributos privados y dobles. Tenemos un atributo privado doble que vamos a llamar horas trabajadas y otro atributo privado doble que se llama valor hora. Ok, ahí está, horas trabajadas y valor de la hora. Ahora ya podemos crear el constructor. Le vamos a decir clic derecho, insert code y digámosle constructor. Marcamos los dos atributos y cuando le decimos generate no solamente nos crea el constructor con los dos atributos, sino que también incluye los nombres, los apellidos y la cédula. ¿Por qué? Para crear un empleado por horas, como heredamos de la clase empleado, tenemos que arrastrarnos ese constructor. Voy a coger estos dos parámetros que están aquí al principio y por orden, para que me quede siempre todos como con el mismo esquema, voy a pasar esto para el final y simplemente voy a empalizar aquí un poquito la línea. Ahí está. Ahora, establecemos el constructor, luego de establecer el constructor podemos establecer los métodos getter and setter. Insert code y aquí le decimos getter and setter y vamos a marcarle de ambos atributos. Ahora, ya tenemos el constructor y tenemos los getter and setter. Ahora vamos a implementar el método. Entonces clic derecho, decimos insert code y ahora le decimos implement method. Cuando le decimos implement method, le digo implementeme el método ingresos. Ahora, ¿cómo son los ingresos de un empleado por horas? Le decimos, vamos a tener la siguiente regla de negocio. Si el empleado trabaja menos de 40 horas o menos, le pagamos los ingresos van a ser el valor de la hora por el número de horas. Pero si el empleado trabaja más de 40 horas,
vamos a asumir que las horas adicionales son extras, y las horas adicionales les vamos a poner un recargo del 50%. Entonces le vamos a decir if, si el número de horas, ¿cómo se llama? No, si horas trabajadas, perdón, si el atributo horas trabajadas es menor o igual a 40, entonces ¿cómo van a ser los ingresos de este empleado? Los ingresos de este empleado van a ser igual a las horas trabajadas por el valor de la hora. De lo contrario, le vamos a decir return. El salario va a ser igual a ¿qué? Primero le pagamos las horas, le pagamos 40 horas por el valor de la hora. Y ahí le estamos pagando las horas normales más. Ahorita paguémosles el recargo. El recargo es que las horas trabajadas menos 40 por el valor de la hora por 1.5. De esa manera le estamos pagando las horas con recargo. Aunque este es un if de una sola línea y hay una sola instrucción por el lado verdadero y una sola instrucción por el lado falso, no se recomienda que se haga sin las llaves. Pero NetBeans formatea el código, acostúmbrese de vez en cuando presionar al mismo tiempo la combinación de teclas Alt Shift F y él formatea el código. Entre las cosas que formatea esta cosita que me lo organizó. Ahí están los ingresos. Y el toString, voy a copiarme el toString de el mismo toString que tenemos acá, lo voy a copiar acá, pero simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle que este toString ya no le decimos que es el empleado asalariado, sino que le decimos que este es el empleado por horas. Entonces vamos a comprobar cómo cómo este toString opera diferente en esta clase. Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ir a prueba sistema nómina y ya no creemos el empleado 1 como un empleado asalariado, sino que creemos el empleado 2 como un empleado por horas. Le decimos que este es empleado por horas igual a new empleado por horas y digámosle que es el empleado 2. Aquí los atributos cambian porque no tiene un salario, sino que un empleado por horas que tiene, luego tiene unas horas trabajadas. Supongamos que este man trabajó 48 horas y que la hora se la pagamos a 12.300 pesos. Ahora, este ya no se puede llamar Bob Marley, sino que este llamémoslo Freddy, el empleado Freddie Mercury. Ok, Freddie Mercury, la cédula de este man pues no puede, obviamente no pueden ser las mismas, pues que la cédula sea esta y ok. Vamos a imprimir el empleado, bueno, system.err, pongámoslo a la consola out, por eso me salió en rojito. System.out.println, imprimamos el empleado 1 y el empleado 2. Play al proyecto. Entonces vea lo que nos sale. Nos sale empleado asalariado Bob Marley. Empleado asalariado Bob Marley, ¿cuánto ganó? 1.234.540. Empleado por horas, Freddie Mercury. Cédula tal, ingresos. Nos aparecen los ingresos de 639.600. Si dan cuenta, son dos formas de implementar el método de ingresos para dos clases diferentes. Ahora, continuemos. Ya que tenemos los empleados asalariados y los empleados por horas, ahorita creemos los empleados por comisión. Los empleados por comisión, ¿qué tienen de especial? Tienen una tarifa de comisión y unas ventas brutas. Entonces vamos a crear aquí en la clase herencia, New Java Class. Vamos a crear ahorita la clase empleado por comisión. Cuando creamos el empleado por comisión, vamos a decirle finish. Entonces aquí tenemos del paquete herencia la clase empleado por comisión, y aquí en la clase empleado por comisión decimos que extiende la clase empleado, y ahí vamos. Ahora, ¿cuáles son los atributos privados del empleado por comisión? Tiene una tarifa comisión, que es un método doble también. Entonces tenemos una tarifa comisión, y también tenemos otro atributo privado doble, que son las ventas brutas. Vamos a crear el constructor de la clase empleado por comisión. Entonces clic derecho, aquí le decimos insert code y aquí le decimos que nos va a insertar un constructor con estos dos atributos privados. Al generar ese constructor igual nos involucra los nombres, los apellidos y la cédula, ya saben. Cojo estos dos atributitos y los voy a pasar aquí al final por solo cuestiones de orden, en el código. Ahí está. Ahora nos quedó el empleado por comisión. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
vamos a crearle los métodos getter and setter, insert code, getter and setter, los marcamos todos y ahora vamos a implementar el método que tenemos que implementar por ser abstracto. Insert code, digámosle implement method y aquí digámosle que nos implemente el método ingresos, generate. ¿Cómo son los ingresos de un empleado por comisión? Fácil, simplemente le vamos a decir, los empleados de ingresos por comisión, vamos a decirle public ingresos, entonces son return, los ingresos de un empleado por comisión que son las ventas brutas por la tarifa de comisión. ¿Cómo se llama? Tarifa de comisión, ahí está. Esos son los ingresos. Ahora, copiémonos el toString de esta clase, son igualitos, solamente le vamos a cambiar empleado por comisión. Entonces vamos a decirle aquí, ¿sí o qué? Vamos a pegarlo acá y aquí nos dice empleado por horas, entonces aquí ya será empleado por comisión, empleado por comisión y imprimimos los ingresos y vamos a verificar. Antes de probar vamos a irnos a nuestra prueba de sistema nómina y vamos ahorita ya a crear el empleado 3. Ahora el empleado 3 va a ser un empleado por comisión. Entonces el empleado por comisión, digámosle que es el empleado 3, llamémoslo empleado por comisión. A este empleado por comisión llamémosla Celia, apellido Cruz. Y la cédula de Celia Cruz va a ser cualquier cosa. Ahí está. Ahora, después que sigue con Celita, sigue. Nos dice después que sigue la tarifa de comisión. Supongamos que a Celia le pagan el 3% por cada vehículo vendido y supongamos que Celia vendió 2 camiones, vendió automóviles por valor de 160 millones de pesos. 160, 123, 123. Y luego cerramos acá. Vamos a imprimir el empleado 3 a ver qué pasa. Cuando imprimamos el empleado 3, aquí vamos a darle play al proyecto y miren lo que pasa. Entonces aquí ya apareció. Celia Cruz es una empleada por comisión y ya sus ingresos son totalmente diferentes de calcular. Son 4.800.000. Y ahí vamos. ¿Sí o qué? Ahora, vamos a mirar y nos queda faltando la otra. La última es implementar esta. Empleado base más comisión. ¿Sí o qué? Entonces vamos a decirle aquí, empleado base más comisión. ¿Cómo es un empleado base más comisión? Entonces vamos a decirle aquí, un empleado base más comisión es lo siguiente. Listo. Entonces, ¿qué atributo tiene adicional? Hereda de esta clase. Y al heredar de esta clase, hereda de esta. Solamente tienen como atributo adicional el salario base. Entonces, vamos a decir aquí en la clase herencia, en el paquete herencia, vamos a crear un nuevo Java class. Y este le vamos a llamar empleado, ¿cómo se llama? Base más comisión. Ok. Esta clase, que es la clase empleado base más comisión, que tiene como, bueno, también ahora sí, cuando esta hereda, le decimos ya que hereda no de la clase empleado, sino que hereda de la clase empleado por comisión. Como no es una, bueno, creamos el constructor primero para que no saque error. Y esto tiene un atributo privado, que es un doble, que vamos a decirle salario semanal. Entonces, aparte de las comisiones, también tiene un salario, bueno, no lo llamamos salario semanal, sino un salario base. Ok, creémosle el constructor. Entonces vean lo que va a pasar aquí tan bacano. Cuando le digamos insert code, constructor, solamente marcamos el atributo salario. Pero cuando le digamos generate, vean lo que pasa. No solamente nos arrastró la tarifa de comisión y las ventas brutas, que son 2 atributos que se heredan de la clase empleado por comisión, sino que aparte de eso también nos arrastró los nombres, los apellidos y cédula, que son arrastrados desde la clase empleado. Entonces tenemos la doble herencia. Por orden, me gusta coger este atributo y ponerlo de último para que quede más ordenado mi código, pero solamente, solamente cuestión de ser maniático con el orden. Recuerden, programar es en un 80% orden y el resto lógica. Ahí creamos el empleado por comisión con todos los atributos que tiene el empleado por comisión y ya no saca error. Ahora vamos a decirle insert code, vamos a insertar los getter y setter.
y ahí los tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí hay una cosa que yo quiero que ustedes caigan en cuenta bien importante. Esta clase no es necesario implementar el método de ingresos. ¿Por qué? Ya lo tiene. Porque esta clase empleado por comisión hereda el método de ingresos de la clase empleado por comisión. Pero no me sirve porque ese método de ingresos tiene en cuenta la comisión, que es la tarifa de comisión por la venta, no está incluyendo el salario base. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a agregar acá, vamos a sobreescribir el método. Entonces ya no le decimos implement method, sino que le decimos insert code y aquí le decimos override method. Y él nos muestra de dónde todo lo que podemos sobreescribir. Dentro de lo que podemos sobreescribir, vamos a sobreescribir el método de ingresos de la clase empleado por comisión, generate. Entonces, cuando vamos a generar el método de ingresos, él nos trae por defecto que los ingresos de este empleado son igual a los ingresos de la clase super. Y eso está bien. Pero a esto le tenemos que sumar ¿qué? El salario base. Y ahora sí, ya nos quedan unos ingresos acordes a este empleado. Ahora, voy a copiarme el toString de aquí. Le voy a hacer un cambiecito solamente pues para que nos quede más bonito. Entonces vamos a cargar acá. Cuando carguemos esto le decimos empleado, entonces aquí le decimos empleado base, digámosle aquí empleado base y nos va a salir acá y empleado base y nos sale empleado por comisión. Luego, ¿qué hacemos? Luego vamos a colocar el toString de la superclase y luego vamos a mostrar los ingresos de este empleado. Ahora, ¿cómo probamos que sí nos esté sumando los ingresos? Cuando creamos acá, ya un minuto. Bueno, entonces, pero entonces ahorita ¿cómo lo vamos a probar? Vamos a irnos aquí a la clase prueba sistema nómina y vamos a crear otro empleado 3. Vamos a crear el empleado 4. El empleado 4 ya no es un empleado por comisión, sino que este va a ser un empleado base más comisión. Y aquí el empleado base más comisión, digámosle que es el empleado 4. Y solamente cambiamos el nombre, supongamos que este empleado se llame Paulina. Paulina, digamos aquí de apellido Rubio. Y Paulina Rubio, vamos a colocar que esta sea la cédula de Paulina Rubio. Y vamos a colocar el mismo salario, el mismo porcentaje, las mismas ventas, pero coloquémosle un sueldo base de 300.000 pesos. Entonces ahí es para probar que si no lo sume. Vamos a mostrar aquí el empleado 4. Ahora, vamos a darle play al proyecto a ver qué pasa. Play. Chun, chun, chun. Ahí está. Ustedes vean lo que nos sale. Aquí nos sale empleado base y empleado por comisión. Entonces aquí tenemos. Es Paulina Rubio. Bueno, aquí me está mostrando doblemente los ingresos. Espérate un tico, yo simplemente no hay necesidad de mostrarlo dos veces. Entonces vamos a arreglar aquí el toString del empleado base más comisión. Ya no hay necesidad de... En el constructor está todo. Entonces me sobra este pedazo. Entonces pues lo que vamos a hacer. Empleado base y él pone el resto. Play al proyecto nuevamente. Entonces aquí nos dice. Vea al empleado. Como tiene las mismas ventas y la misma conexión Paulina que Celia, pero una gana 4 millones y la otra gana 5 millones 100. Ahora, realmente los empleados por comisión es ¿por qué? Porque son vendedores novatos que tienen menos comisión y hacen menos venta. Entonces supongamos que Paulina Rubio apenas se gana el 1.2 y que no vendió 160 millones, sino que vendió un carro que tenía precio 32 millones y aumentémosle un poquito aquí a la comisión, pongámosle 380. Si le damos play al proyecto, aquí ya lo tenemos. Tenemos que los ingresos de Celia Cruz son 1.800.000 y los ingresos de Paulina Rubio quedaron en 1.020.000 pesos. Bueno, entonces, si se han dado cuenta, ahí tenemos ya la interfaz completa de cómo era este cuento de las herencias. Pero bueno, yo les dije que nosotros no podíamos crear un objeto. Yo les dije, nosotros no podemos crear un objeto de la clase herencia. No se puede crear un objeto de la clase empleado, pero sí se puede crear un arreglo de objetos. Entonces vamos a aprovechar acá para que creemos un objeto de estos objetos. Entonces no los imprimamos así, sino que vamos a imprimirlos en un ciclo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aunque no puedo declarar objetos de la clase empleado, sí puedo declarar arreglos de la clase empleado.
Entonces le podemos decir aquí de la clase empleado, vamos a crear un arreglo que se llame empleado, y ese arreglo de la clase empleado, ¿qué va a tener? Vamos a decirle que es un arreglo de una dimensión y va a ser igual a new empleado, y el new empleado vamos a decirle que tiene por el momento 4 empleados. Entonces simplemente le vamos a decir aquí que al arreglo empleados, vamos a crear de la clase empleado, vamos a crear más bien empleados, que son varios. Entonces aquí, de la clase empleados, en la posición 0, vamos a colocar el empleado 1, y vamos a almacenar todos estos empleados, vamos a meterlos en un arreglo. El empleado 1, el empleado 2, el empleado 3. Aquí le decimos empleado 1, empleado 2, empleado 3 y empleado 4. Y ahora vamos a hacer un ciclo para esto. Entonces este ciclo, hay varias formas de hacerlo. Una forma de decirlo es for, y entonces aquí le decimos for, y entonces aquí le decimos for, y vamos a utilizar lo siguiente. De la clase empleado, vamos a crear un objeto temporal llamado empleado actual, y aquí le digo 2 puntos empleados. ¿Qué significa este ciclo? Que él aquí va a recorrer eso. Entonces significa que con cada interacción del ciclo, empleado actual va a ser igual a ¿qué? La primera posición de empleados. La segunda interacción a la siguiente, hasta que se acabe y no nos preocupamos. Aquí simplemente, ¿qué podemos hacer? Ya podemos imprimir el empleado. System.out.println, y podemos decirle que el empleado actual simplemente lo vamos a imprimir y vamos a mirar el efecto que tiene esto sobre nuestro programa. Si le damos play nuevamente, él es capaz de volverlos a imprimir. O sea, lo único que lo hicimos fue más técnico, lo metemos en un ciclo. Ahora, supóngase que tenemos muchísimos empleados, que no son solo 4, que tenemos estos empleados que los cargamos ahí en memoria, y que a mí el departamento de nómina me dice, vamos a subirle a los empleados que sean base más comisión, vas a hacerles un incremento en el salario de la base, vas a aumentarle la base en un 33%. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Vamos a preguntar eso, pero no a todos, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a imprimirle solamente a los empleados que sean de empleado por comisión. Entonces, ¿qué es lo que preguntamos? ¿Cómo sé yo? Hay una pregunta que yo puedo hacer, le puedo decir, si empleado actual, que es el objeto del ciclo, y yo le digo es una instance of, si yo le digo, si el empleado actual es una instancia de la clase empleado base más comisión, significa que ese empleado es de la clase base más comisión. Y si es de la clase base más comisión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentarle el salario. Pero para aumentarle el salario nos toca crear un objeto propio de esa clase. Entonces le vamos a decir que de la clase empleado base más comisión vamos a crear un objeto que se llama empleado. Y empleado va a ser igual a ¿qué? A la clase empleados va a ser igual al empleado actual. Pero cuando yo le digo que eso va a ser igual al empleado actual, ¿qué pasa? Saca error, porque empleado actual es un genérico de la clase empleados, no es un específico de la base empleado más comisión. Pero lo que sí puedo hacer yo es castear esta instrucción. Simplemente si metemos esto en un casting, él ya va a funcionar. Entonces le digo que la clase empleado va a ser igual al empleado más comisión. Ahora sí, ya lo que podemos hacer es que decirle que a la clase empleado ya le podemos establecer el salario. Le podemos decir set salario base. ¿Qué salario base le vamos a colocar? Le vamos a colocar el mismo salario que tiene el empleado, punto, aquí le decimos get salario base, y el mismo empleado por un incremento del 33%, entonces le decimos por 1.33, y en ese momento le estamos subiendo el sueldo. Ahora, antes de escribir el mensaje, vamos a decirle aquí system.out.println, vamos a colocarle aquí un mensajito, aumento de sueldo. Listo. Vamos a poner a pitar el computador, creo que con las que pita. Aumento de sueldo. A esto no le sirvió el porcentaje, eso era en B, eso era en C que funcionaba. Listo. Aumento de sueldo. Y ahora sí imprimamos el empleado. Entonces simplemente le decimos, aquí ya podemos imprimir el empleado actual. Lo volvemos a imprimir. Cuando es aumento de sueldo, imprimimos el empleado. Y listo. Entonces fíjense en esto. Solo para los empleados vamos a cargarle el empleado actual. Vamos a probar a ver si sí funciona esto. Play al proyecto. Cuando le decimos play al proyecto, vean lo que pasó.
Empleado por comisión, Paulina Rubio, ingresos 1.200.000. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aumento de sueldo, el empleado base y empleado por comisión, o sea, Paulina Rubio, con la misma cédula, pasó de pagar 1.020.000 a 1.045.000. También funciona si tuvimos varios empleados. Vamos a crearnos otro empleado que sea base más comisión. Entonces vamos a crearnos por aquí. Voy a crear por aquí. Vamos a crear el empleado 0 para que nos quede en la primera posición. Y el empleado 0, entonces ya no se va a llamar Paulina Rubio, sino pongámosle cualquier cosa. Pongámosle por ejemplo Rubén. El empleado Rubén Blades. Cédula, coloquémosle aquí chun, listo. Entonces supongamos que la tarifa de comisión sea esta, que este man vendió 63 millones y que tiene un salario base de 413.000 pesos. Vamos a ver cómo queda el salario de Rubén Blades. Ahora digámosle que el arreglo es de 5 posiciones y vamos a organizarlo así. Arreglo en la posición 0, arreglo en la posición 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Y aquí le decimos que este es el empleado 0. Ahora vamos a probar a ver qué pasa con este proyecto. Play al proyecto. Entonces miren lo que nos pasa aquí. Vamos a analizar la salida. Aquí empezó diciendo empleado por comisión, Rubén Blades. Sin el aumento gana 1.673.000. Con el aumento queda ganando 1.809.290. Rubén sigue Bob Merley, sigue Freddie Mercury, sigue Paulina Rubio, que sin el aumento gana 1.020.000. Con el aumento queda ganando 1.145.000. De esta manera hemos explicado el concepto de lo que es un concepto poderosísimo en programación que se llama la herencia. La herencia con clases abstractas. Si volvemos a nuestro diagrama de clases, voy a volverlo a arrastrar para acá, denme un tantito. Yo lo busco que me perdió. Si cogemos acá el diagrama de clases, bueno, este es el que vamos a ver ya mismito, no solamente estamos implementando en la herencia, sino que también tenemos unas clases abstractas, y las clases abstractas se parecen de una u otra forma al siguiente concepto que vamos a ver, que es una interfaz. Ahora, ¿qué es una interfaz? Una interfaz es similar a las clases abstractas. En una interfaz lo que definimos son los métodos que las clases que heredan tienen, ojo lo que estoy diciendo yo, que es una aseveración muy importante, tienen la obligación de implementar ese método, no es ni siquiera si quieren, sino que lo tienen que implementar. Y lo tienen que implementar porque así está definido. Ahora, cuando yo digo que una clase abstracta interpreta un mes, otra de las diferencias es que las clases abstractas tienen cierta relación de parentesco. Es decir, vea que ahorita en herencia estábamos hablando de que todos eran empleados. Pero aquí en una interfaz yo puedo crear que una interfaz sea compartida por la clase factura y la clase empleado. Si ustedes se dan cuenta, la clase empleado no tiene un empleado no tiene nada que ver con una factura, pero ambos, a una factura se le obtiene el monto pago y a un empleado también se le obtiene el monto pago. Entonces vamos a implementar ahora este diagrama, vamos a implementar ahora este proyecto que lo vamos a llamar interfaz. Bueno, voy a cerrar aquí para que no se me confunda. Este es uno que yo ya tenía hecho. Voy a crear un nuevo proyecto, va a ser un Java Application, y este proyecto lo vamos a llamar el proyecto de interfaz, para entender cómo funciona la vaina de la interfaz. Y aquí se va a llamar la clase, vamos a agrandar aquí esto un tantito para que se nos vea bien. Y aquí entonces el proyecto la clase de prueba se va a llamar, que se me hizo, creo que está demasiado grande, se llama prueba interfaz por pagar. Entonces vamos a decirle que el programa principal se va a llamar prueba interfaz por pagar. Ok, prueba interfaz por pagar. Entonces aquí le vamos a decir finish. Ok, entonces cuando creamos esta prueba interfaz por pagar, él simplemente crea estos comentarios y ahora vamos a implementar la interfase, que es muy sencilla. Si ustedes se fijan, la interfaz solamente tiene esto, es un método. Todos los métodos de la interfaz se comportan como métodos abstractos, todos hay que implementarlos. Entonces, de la interfaz por pagar, vamos a definir el método que se llama obtener monto pago. Bueno, entonces, ¿cómo va eso? Simplemente aquí le vamos a decir clic derecho, dentro del paquete, nuevo, vamos a decirle nueva interfaz. Cuando le decimos nueva interfaz, entonces aquí la interfaz se llama la interfaz por pagar.
cuando definimos la interfaz por pagar, finish, él aquí crea la interfaz. Y la interfaz es muy fácil de definir, simplemente le vamos a definir los métodos que tiene los métodos. Entonces aquí le decimos que tenemos un método, tiene un método público, el método público nos devuelve un doble y el método se llama por pagar. Perdón, el método se llama obtener monto pago. Obtener monto pago, que no lleva parámetros. Ahora, esta interfaz es extremadamente sencilla porque solo tiene un método. Normalmente una interfaz puede tener 50, 100, 500 métodos y ya las clases las van a implementar. Ahora, vamos a empezar por la clase factura. Esto es todo lo que tenemos que hacer en la interfaz por pagar. Entonces, dentro de la interfaz, vamos a darle clic derecho, vamos a darle New, y ahorita vamos a crear una nueva clase. Y esta clase ya se llama la clase factura. Y la clase factura, esta clase ya no le decimos que hereda de la clase factura no hereda de la clase interfaz, sino que utilizamos la palabra reservada implements. Y aquí le decimos que implementa la interfaz por pagar. Ahora, vamos a definir cuáles son los atributos de una factura. Aquí dijimos que una factura tiene como atributos privados el código, la descripción. Entonces tenemos private string, el código de la factura. También tenemos como atributo privado, tenemos la descripción, de sin tilde. Y también tenemos el precio y la cantidad. Tenemos también privado, pues vamos a definir doble, la cantidad de artículos que estoy facturando y también vamos a definir aquí el precio unitario. ¿Sí o qué? O precio, llamémosle precio nomás, el precio pues se sobreentiende que es el precio unitario. Ahora vamos a crear un constructor de la clase factura, entonces simplemente decimos clic derecho, insert code, y vamos a insertar un constructor y marcamos todos sus atributos, y él obviamente nos crea aquí nuestro constructorcito. Luego vamos a crearle los métodos getter and setter, insert code, getter and setter, los marcamos todos y ahí está. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Vamos a definir cuál es el método que él tiene que implementar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ya le decimos clic derecho y le vamos a decir implement, insert code, vamos a decirle implement method y él nos dice, tenés que implementar el método obtener monto pago. ¿Cómo tengo yo el monto pago de una factura? Fácil, esta no tiene IVA, esas cosas raras, entonces simplemente le vamos a decir return, que el monto pago es igual al precio por la cantidad. Así se obtiene el monto pago de una factura, precio por cantidad. Y vamos a definirle también un toString a esta cosa. Vamos a darle clic derecho, insert code, y vamos a generar un toString. Vamos a generarlo vacío porque yo prefiero hacerlo todo pedaleadito. Entonces ahora en el toString vamos a utilizar la clase format. Entonces le decimos el string format. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el string format, que le colocamos aquí? Factura. Después de factura vamos a saltar línea. Y a saltar línea y un tabulador. Entonces luego, ¿qué le vamos a colocar? Vamos a colocar todos los atributos bien chéveres. Entonces los atributos de esta factura, ¿qué son? Son el código. Listo, código, dos puntos. El código del producto. Y después del código ya imprimimos el código. Saltamos de línea y ponemos también un tabulador. Vamos a ir empalizando esto para que nos quede bien chévere. Listo. Y obviamente vamos a colocar aquí que lo que vamos a mostrar es el código del producto. Listo. Ahí vamos. Después de que colocamos el código, este me lo tira para acá. Después de que colocamos el código, ahorita lo organizo. Después de que colocamos el código del producto, también vamos a colocar la descripción. Aquí en la descripción también viene un porcentaje y ya sigue el campo descripción. Luego de la descripción, que vamos a poner? También pongamos el precio. Pongámosle aquí el precio. Aquí le decimos, y aquí ya no es un porcentaje S, sino que es un coma .2F.
Y ahorita sigue, después del precio, viene la cantidad. Entonces coloquemos aquí la cantidad, y la cantidad es solamente con separador de miles. Y luego sigue ya lo que es el valor. ¿Sí o qué? Vamos a colocar aquí valor. Y el valor también lo vamos a colocar aquí con signo pesos. Y bueno, sigue en descripción. Me comí aquí los atributos. El otro atributo aquí es precio. El otro atributo aquí es cantidad. Epa, me equivoqué. Cantidad. Y por último, sigue el valor. Y el valor lo tenemos con el obtener monto pago. Listo. Vamos a empalizar esta línea así, y ahí nos quedó. Esto debería funcionar. Vamos a probar a ver si es verdad. Entonces, para probar esto, vamos a irnos aquí a prueba de interfaz pago y ya puedo crear de la clase factura. Vamos a crear la factura 1 y la factura 1 va a ser igual a ¿qué? A new factura, y aquí le damos los atributos, código. Entonces, vamos que sea el código 001. Descripción de lo que vamos a facturar. Vamos a facturar una llantas Goodyear. Cantidad, 4 llantas, y que el precio es a 123.700. Ahí está. Ya podemos imprimir la primera factura, claro. Entonces le vamos a decir system.out.println. Vamos a decirle que imprima F1. Vamos a darle play al proyecto a ver qué hemos hecho hasta el momento. Ahí está. Factura, código 1, llantas Goodyear, precio, cantidad, etcétera. Ahí está todo. Todo perfecto. Bueno. Yo mejoro un tantito aquí el constructor para que nos quede bien bonito. Aquí en el constructor de la factura, en el toString, perdón, vamos a organizarle aquí que todos estos números nos queden bien alineaditos como ¿qué? Como se debe ser. Entonces vamos a ver aquí porque un programador ante todo tiene que ser un maniel berraco de pulido. Cuando uno es bien pulido las cosas les va mejor. Entonces aquí pongámoslo a 12.2, 12.2 y 12.2 para que nos salga, vamos a ver si me sale este formato así, play. Claro, sale mucho mejor que salgan los números bien alineados. Entonces aquí aparece llantas Goodyear. Entonces aquí nos apareció precio 123.400, cantidad 4, valor 194.800. Y están los números totalmente editados. Bueno, de las otras dos clases es muy fácil porque ya las tenemos hechas, solamente vamos a codificar algo. Aquí en nuestro diagrama de clase tenemos la clase empleado que tiene todo menos el método abstracto, pero sigue siendo una clase abstracta. Una clase abstracta no necesariamente tiene que tener métodos abstractos. Puede haber herencias sin clases abstractas, pero como esta clase es abstracta, no tiene que implementar el obtener monto pago. Pero como esta clase empleado asalariado no es abstracta y hereda esta clase abstracta y esta clase abstracta implementa esta interfaz, en este empleado asalariado es donde nos toca definir el método obtener monto pago. Vamos a hacerle. Entonces, simplemente cojo aquí la clase empleado, que fue la que hicimos ahora, y la voy a pegar acá. Digo paste y le digo un refactor copy para que me organice el paquete. Refactor, y aquí quedó la clase empleado. En esta clase empleado lo que vamos a hacer es lo siguiente, simplemente digámosle que ya no tenemos que implementar el método de ingresos, y ahí nos queda igual, sigue siendo abstracta toda la casa. Ahora de la clase empleado asalariado vamos a pegarla aquí, pero esta hagámosle un refactor, y ahora sí, esta clase ya obviamente no le podemos hacer override a estos ingresos porque esto no tiene sentido, pero fíjense en esta clase, cuando yo grabo aquí, esta clase nos va a exigir empleado asalariado, extiende la clase empleado. Y aquí, bueno, aquí nos está diciendo que ingreso no existe. ¿Qué nos toca hacer en esta clase? En esta clase nos toca hacer el override del método. Entonces, cuando le decimos clic derecho, insert code, y aquí le decimos override method, entonces aquí, perdón, cuando le decimos aquí, le decimos clic derecho, vamos a ver si nos sale, no recuerdo, ay, pues madre, me metí por otro lado, clic derecho, espérate un tico, ya voy. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a implementar ese método. Entonces aquí le decimos insert code y aquí le decimos, aquí nos aparece override method. ¿Qué método vamos a escribir? Perdón, no es sobre, a ver, aquí le estamos diciendo empleado asalariado, extends la clase empleado, y aquí le vamos a decir es clic derecho, insert code,
¿Cómo es que es la cosa? Se me olvidó, espérate, ya la reviso. Bueno, por error en vez de pausar el video lo que hice fue pararlo, pero bueno, ahorita junto los dos videos. Bueno, ya quedé en cuenta, sino que es que la clase empleado no le hemos dicho que implementa la interfaz por pagar. Entonces, como cuando le decimos que la interfaz empleado implementa la interfase por pagar, ahora sí. Esta interfaz a la clase empleado no le cobramos el método, obtener ingresos porque es abstracta, pero a la clase empleado asalariado sí le debemos de cobrar el método que es el que nos va a obtener el monto pago. Entonces le damos a ir clic derecho y aquí cuando le decimos insert code, y ahí sí nos aparece implement el método y nos dice que de la clase interfaz por pagar tenemos que implementar el método obtener monto pago. Ahora, ¿cómo es el monto de pago de un empleado asalariado? Fácil. Simplemente le vamos a decir que es return el salario semanal, y esto va a ser el monto pago. Entonces vean que aquí tenemos una herencia ya a otro nivel. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que ya le digo aquí, cambiamos esto por obtener monto pago. Ahora ya con esto nos queda listo, podemos probar. Entonces vamos a ver aquí prueba de interfaz por pagar. Vamos a crear dos facturas, factura 1, factura 2. Vamos a decirle que la factura 2 es llantas Goodyear. Esta otra factura 2 es, pongámosle cualquier cosa, vino Gato Negro. 7 botellas, pongámosle que sean a 34.700 pesos. Y aquí en la clase tengo unos empleados que podemos también traer. Empleados asalariados, tenemos el empleado asalariado de 1. El empleado asalariado de 1 es Bob Marley. Vamos a pegarlo por acá. Y el empleado asalariado 2, vamos a decir que es Héctor. Vamos a decirle de apellido Labo. La cédula de este man es cualquier cosa. Y supongamos que el sueldo de este man sea 3.200.000 o 23. Ahora podemos hacer lo mismo. Empleado 1, empleado 1. Aquí, ahora sí. Si le decimos acá, factura 2, empleado 1, empleado 2. Ahora sí, vamos a probar a ver. Play al proyecto. Entonces aquí ya nos aparecen las dos facturas. La factura 1, que es las llantas Goodyear, la factura 2, que es el vino Gato Negro, y aquí nos aparecen los dos empleados. Ambos están teniendo los ingresos, teniendo en cuenta que los ingresos son muy diferentes. La forma de obtener los ingresos de un empleado no tiene nada que ver con una factura, pero se relaciona de alguna manera con la interfaz. Siendo así, ya hemos dado por terminado el concepto de interfaces. Espero que les haya gustado. De ser así, dale manito arriba, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.